Hermanos, gloria al Señor. Una vez más, hermanos, Dios les bendiga a todos. Buenas tardes a todos, hermanos. Es una bendición encontrarnos alabando al Señor. Amén. A los hijos del Señor, dice la palabra, pertenece el cantar. Como acabamos de cantar hace un rato, vine a alabarte, vine a adorarte, vine a decir que tú eres mi Dios, hermanos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo sentirnos con esa bendición de ser hijos de Dios, ¿no? Es nuestro Padre y también nuestro Dios. Alabado sea su nombre. ¿Amén? Gracias por eso. Y luego de haber escuchado hermosos testimonios y hemos visto que ese Dios que leemos en la Biblia no es solamente un cuento, es el Dios verdadero. Oramos y nos escucha, nos responde, sus ojos nos están mirando, sus manos se están extendiendo para ayudarnos. Hermanos, gloria al Señor. Amén. Ahora, hemos leído en Segunda de Timoteo, capítulo 4, los primeros 5 versículos para mis hermanos que han ingresado después de la lectura bíblica. Vamos a meditar en estos 5 versículos, hermanos, que son tan importantes para nuestra vida como iglesia. Amén. 5 versículos tan importantes para nuestra vida como iglesia. Voy a leer una vez más estos versículos y luego estaremos meditando. Quiero que usted lo escuche, hermano. Amén. Dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria al Señor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice la palabra, apartarán, dice la palabra del Señor, se abandonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El tema que vamos a tratar, hermanos, es responsabilidades del cristiano. Amén. Hemos empezado un nuevo año. Todos y cada uno de nosotros hemos agradecido al Señor porque ha sido fiel, nos ha cuidado, nos ha sustentado, nos ha bendecido, no ha faltado nada. Hermanos, Dios es fiel en todo lo que nos promete. Pero Él también espera fidelidad de nosotros. Y dentro de todas las cosas que Él nos pide, una de las cosas que nos pide es que prediquemos su palabra, hermanos. Y entonces, a través de estos versículos, vamos a ver qué responsabilidades tenemos delante de Dios, hermanos. Amén. Y empieza este versículo diciendo, te encarezco delante de Dios. Y hemos dicho el día martes que hemos empezado nuestro estudio. Cuando usted va a empezar un estudio, lo que tiene que tener en la mano, ¿qué cosa es? Su Biblia, un cuaderno, un lapicero y un diccionario. Porque usted dice, encarezco, ¿qué será encarezco? Hacer algo que se hace más caro, ¿no? Eso será encarezco, ¿no? ¿Qué dice el diccionario de encarezco? ¿Qué es encarecer? De acuerdo a este versículo, encarecer, dice el diccionario, es recomendar con mucho empeño. Eso es encarecer. Recomendar con mucho empeño. Entonces, miren, Dios nos está recomendando, ¿no? Con mucho empeño, como un ruego. ¿Y qué nos recomienda el Señor? Dice acá, ¿no? Dice, te encarezco delante del Dios de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y muertos. Primero, hermano, lo que nos hace ver es los acontecimientos del futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Escuchamos por las noticias que cada día mueren miles y miles de personas a nivel mundial, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así dice Hebreos 9, 27. Ya está establecido, dice el Señor en su palabra.
que todos los hombres mueran una sola vez. Está hablando de esa muerte física, material, de este cuerpo. Y después de esto, el juicio. Muchos están siendo engañados, que aquí se acaba todo, ¿no? Hay que gozar, hay que disfrutar, que la vida se va a acabar y que después de esta no hay otra. Ese es un dicho común, ¿no? Después de esta no hay otra. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Después de esto viene un juicio. ¿Quiénes van a estar en ese juicio? Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, desde el versículo 11 para adelante, ¿no? Nosotros tal vez como cristianos ya lo sabemos, pero los que están acompañándonos en esta hora y están empezando a escuchar la palabra de Dios todavía no lo saben. Y los que puedan escuchar este video, algunos no saben. ¿Qué dice Apocalipsis 20? Dice del versículo 11, el juicio ante el gran trono. Dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, ¿de qué nos habla estos versículos? Un día va a haber un juicio. Amén. Pero, ¿qué más dice este libro acerca de ese juicio? Que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al infierno, al lago de fuego, por la eternidad. Entonces, por eso viene, hermanos, esta recomendación de Dios, ¿no? Dice una recomendación con mucho empeño. Por eso viene esta recomendación. Un día va a haber, te encarezco, porque un día va a haber un juicio. Leemos este capítulo 20 de Apocalipsis y vemos dos cosas que dice ahí. Primero, que todos los muertos, grandes y pequeños, van a ser juzgados según sus obras. Y algunas personas solamente leen esa parte. Y cuando leen esa parte, ¿qué dicen? Ah, como yo tengo obras buenas, me voy a ir al cielo. Mucha gente piensa que no soy malo, no he hecho mal a nadie, yo me porto bien, yo he ayudado y entonces me voy a ir al cielo porque he hecho obras buenas. Y la Biblia dice que voy a ser juzgado por obras. Pero la Biblia dice que todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Entiende, hermano? Y es algo que usted y yo tenemos que hacer entender a las personas con las que compartimos. Por tus obras no te vas a salvar. El único que nos salva es Jesús. ¿Qué cosa es el libro de la vida? Es el libro donde se inscriben el nombre de todos los hombres y mujeres que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, no es salvación por obras. Si bien es cierto, vamos a ser juzgados por nuestras obras, pero no vamos a ser lanzados al infierno por nuestras malas obras. Vamos a ser lanzados por no haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, porque nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida. Y de eso se trata, hermano. Empieza este primer versículo, entonces diciendo: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermanos, qué maravilloso cuando usted y yo como cristianos entendemos que la Biblia es palabra de Dios. Amén. Que la Biblia es la fuente de toda verdad. No hay mentira en Dios. Así dice su palabra. En Él no hay mentira, todo es verdad.
Y entonces es verdad que vamos a morir, es verdad que vamos a ser juzgados, es verdad que vamos a ir al infierno si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida. Pero es verdad también, hermanos, que mientras el ser humano está vivo, tiene la oportunidad de salvación. ¿Qué necesita? ¿Qué ha pasado en nuestra vida para que ahora usted y yo nos mantengamos con gozo de encontrarnos y saludarnos? Hermano, Dios te bendiga, hermano, y sentirnos parte de una familia hermosa, bendecida, gozosa. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos enfermedades? Sí. ¿Tenemos dificultades? Sí, las tenemos. Pero tenemos gozo en nuestro corazón de que ahora formamos parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Pero, ¿qué ha pasado para que todo eso sea posible? Alguien nos predicó la palabra de Dios, hermanos. Porque lo que hace cambio en la vida del hombre es la palabra de Dios. Por eso el versículo 2 dice, te ruego que prediques la palabra. Predica la palabra. Qué hermoso, hermanos. Amén. Usted y yo somos llamados a dar a conocer, a anunciar. Amén. Ya hemos explicado en algún momento, predicar no es el que se para en un púlpito y comienza a dar el mensaje. Eso también es parte de predicar, pero predicar abarca todo lo que sea anunciar el evangelio, dar a conocer el evangelio. Si tú estás conversando con tu amigo, con una persona y le estás hablando de Jesús y le estás dando el evangelio, le estás predicando. ¿Entiende, hermano? En su casa usted está compartiendo con su vecina, le está predicando, porque predicar es dar a conocer, es anunciar el evangelio. ¿Por qué necesitamos anunciar el evangelio? Porque el hombre necesita conocer su condición, hermano. Amén. Cuando leemos en Romanos capítulo 10, miren lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 10 desde el versículo 8. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Qué más dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La gente necesita escuchar de Jesús. La gente necesita escuchar que está en pecado y por su pecado un día en el juicio será condenado al infierno. Pero mientras está con vida tiene esperanza. Mientras está con vida puede abrir su corazón a Jesús. Mientras está con vida tiene la oportunidad de ser perdonado y limpiado por la sangre de Cristo si confesamos nuestros pecados. Pero ¿qué necesita la persona? Sigue diciendo, estoy leyendo en Romanos, hermanos, capítulo 10. Dice, Romanos 10:11, pues la Escritura dice, escuche, hermano, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Dios no hace acepción de personas. No hay diferencia ahora. Grandes y chicos, hombres y mujeres, de toda tribu, lengua y nación, dice la palabra. En resumen, toda la humanidad, hermanos, necesita conocer. Tal vez no necesitamos estar esperando viajar al África para ir a predicar, hermano, cuando ni siquiera le has predicado a tu vecino. A veces estamos pensando, Señor, yo quiero servirte de misionero. Ni siquiera predica ahí a los que están cerca de su casa y quiere predicar en otro lado. Hermano, empieza por casa, empieza en tu cuadra, empieza con tus amigos. Háblales de Cristo, dice una alabanza. Si tienes por tus amigos, entonces háblales de tu Señor, predica. ¿Qué más dice la palabra de Dios, hermano? Porque todo aquel, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Pues, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír, hermano? ¿Cómo van a creer en ese Dios
si tú y yo, que somos los llamados a ir y predicar el evangelio a toda criatura, no lo estamos haciendo? Estamos viviendo temporadas muy fuertes. 2021 arranca con una nueva pandemia que cada vez se vuelve peor, más muertos. Ya no se está anunciando ni hablando mucho de eso, pero hay más muertos. El origen, no sabemos de cuál será la verdad de todo esto, pero lo que sí sabemos es que está muriendo la gente. Tarde o temprano todos vamos a morir, con virus o sin virus, hermano. La gente va a morir, pero ¿cuál es el problema? Necesita conocer de Dios. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad tuya y mía? Ahí dice, Dios dice, te recomiendo con mucho empeño. Va a haber un juicio un día y los que no estén en el libro de la vida serán lanzados al infierno. Por lo tanto, tú y yo somos llamados a predicar la palabra, a predicar el evangelio. Dice el versículo 12, entonces, predica la palabra, primera mandato. ¿Y cómo debemos hacerlo? La segunda parte de este versículo dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué cosa es instar? ¿No? Cuando la Biblia dice instes, ¿no? Y usted se pone instar, ¿qué será instar? Para eso es el diccionario, ¿se da cuenta? Cuando leemos el diccionario, ¿qué cosa es instar? Instar significa insistir, ¿no? Instar significa, dice ahí, insistir a tiempo y fuera de tiempo. Usted y yo tenemos que insistir, hermanos. Empezando por quién? Por casa. Insiste, dice la Biblia. Insiste, empezando por quién? Por nuestra familia, por nuestros hijos, por tu esposa, por tu esposo si todavía no es cristiano, por los hijos si todavía no son cristianos. Insiste, aunque se molesten, aunque les caigas pesado, no interesa. Lo que interesa es su salvación. Amén, hermanos. A veces uno insiste, insiste, ya me tienes cansado con eso. Hermano, si alguien le dice a usted ya me tiene cansado, no se ponga mal. Usted está cumpliendo, usted lo ama y usted quiere que sea salvo. No quiere que su hermano, su familia vaya al infierno, porque eso es lo que dice en el día del juicio. El que no está escrito en el libro de Dios será lanzado al infierno. Y si amamos a nuestros amigos, tenemos que insistir hasta el cansancio. En Judas 1:22 dice, algunos que dudan, convéncelos. Algunos que dudan, dice Judas 1:22, convéncelos, ¿no? El apóstol Pablo fue llevado a predicar y predicó al rey Agripa. Puso tanta atención el rey Agripa en lo que Pablo predicaba, dice la palabra. Y después que Pablo terminó de predicar, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo el rey? Por poco me convences. Hermano, nosotros tenemos que convencer. A los que dudan, convéncele, ¿no? Dice ahí, miren lo que dice, ¿no? Entonces insta a tiempo y fuera de tiempo. Usted de repente está diciendo, Señor, dame una oportunidad para hablar con mi esposo. Dame una oportunidad, hermano, todo el día es la oportunidad. A tiempo y fuera de tiempo, insiste. ¿Por qué tiene que insistir? Porque ama, hermano. Porque ama a su esposo, ama a su esposa, ¿no? Ese es el verdadero amor del cristiano. ¿Qué más dice la palabra aquí? Nos da 4 cosas importantes, hermanos, en este versículo. Primero, insistir. Cuando predicamos la palabra, hermanos, tenemos que insistir. Cuando damos a conocer el evangelio, primero insistir. ¿Qué más dice el versículo acá? Dice, redarguye. ¿Qué cosa es redarguir, hermano? Hazle ver su error. No con tus palabras, sino con la palabra de Dios. Según de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y nuevamente el Señor dice acá en Timoteo, insiste, insiste, insiste primero. Segundo, hermano, cuando predique la palabra de Dios, no tenga miedo. Si su esposo está en adulterio, en fornicación, en mentiras, dile, tú eres un mentiroso, estás actuando con mentiras. Si su esposo está haciendo lo injusto, dile, lo que tú estás haciendo está mal, eso es injusticia, eso es pecado. Hermano, tiene que hacerle ver. A veces nosotros le queremos hablar del evangelio
y solamente enfocamos el lado de Dios. ¿Cómo así? ¿Sabes? Dios te ama, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios quiere que tú te salves, y Dios por aquí y Dios por allá. Solamente le hablamos de Dios. Hermano, acá dice la Biblia que cuando usted predica tiene que redarguirle. Mira, tú estás en vicio, tú estás en pecado, lo que estás haciendo está mal, estás en puras mentiras, estás estafando, eso no es correcto, estás andando mal en esto, hermano. No solamente predicar es Dios, tienes que hablar del pecado, enfoca su pecado, redargúyele, hazle ver que lo que está en donde está andando y lo que está haciendo está mal. Amén. ¿Qué más dice ahí? Redarguye, reprende. ¿Entiende, hermano? Reprende, usted tiene la autoridad, ¿no? Para decirle, esto está mal, esto no está bien, hijo, esto no está bien, cambia tu actitud. ¿Entiende, hermano? ¿No? Entonces, a veces nos gusta el predicador o el pastor porque me habla lindo, me habla bonito. Cuando no le toca el pecado, mientras no le mete el dedo en la llaga, qué lindo que es ese pastor, dice, ¿no? Ay, es bien amoroso y bien lindo, porque nunca le pone el dedo en la llaga, hermano. Hay que poner el dedo en la llaga, hay que redarguir, hay que hacer ver el error, hay que corregir, hay que reprender, llamar la atención cuando las cosas no están bien. Ese es un siervo de Dios. Amén. Que si bien es cierto, no va a ser bien visto, especialmente por el hijo necio o por la persona necia, ¿no? Corrige al necio, dice la Biblia, y te odiará, ¿no? Pero nuestra labor es hablar, instar, insistir, redarguir, dice reprender, y lo último es exhortar. Qué lindo, hermano, ¿no? Predica la palabra, insiste, hazle ver su error, reprende su falta y anímale. Exhortar es animar. Anímale. ¿Cómo le vas a animar? Sabes, si confiesas tu pecado, Dios te va a perdonar. Todo lo malo que has hecho, hay perdón en la sangre de Jesús. Dios puede cambiarte. Dios te ama, ¿no? Todo eso debe ser, como dice el versículo acá, ¿no? Con toda paciencia, pero con la palabra de Dios. Con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa paciencia y doctrina? Enseñándole, haciéndole entender. Muchas veces nos hemos reflexionado cuando alguien nos enseñó y nos hizo entender, ¿no? A mí Dios utilizó un hermano que se paró frente a mí y me dijo, Pablo, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije, sí, así. No lo era, pero yo sí, así de frente en mi cara. Tú no pareces cristiano. Me reprendió. Dios lo utilizó para reprenderme. Nunca me olvido de eso, hermano. Así me dijo bien claro, tú no pareces cristiano. Eso me hizo reflexionar. Eso me hizo reflexionar, que si no me hubiese, si me hubiese dicho, tú eres cristiano, y yo le decía, sí, ah, ya, qué bien, sigue adelante. A veces nosotros actuamos así, hermano. Vemos que está mal y estoy buscando, ah, sí, que está bien, qué bueno. Soy católico, soy carismático, ah, ya, qué bonito, estás buscando a Dios, sigue adelante, hermano. Sabemos que está mal, hay que decir las cosas, pero con toda paciencia y con la palabra de Dios. ¿Entiende, hermano? Pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque si tú no le dices nada, Satanás se va a encargar de engañarle. Y eso es lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, antes de que entremos en pandemia, acá a la vuelta en la plazuela Recreo, se ponía un hombre a enseñar una doctrina de alfa y omega, diciendo que Jesús fue un extraterrestre y que muy pronto vendrá con sus naves y que el caballo de fuego que vieron cuando se lo llevó Elías era una nave espacial y que todo el gobierno es gobierno extraterrestre, ¿no?
Y cantidad de gente amontonada escuchando y creyendo tonterías, queriendo escuchar que dice acá, se amontonarán y les hablarán conforme a sus concupiscencias, ¿no? Y por último, hasta canciones ya se sacaron, los marcianos llegaron ya, de tal manera que la gente piensa que cuando el Señor venga a llevar a la iglesia van a ser las naves espaciales y los marcianos que nos lleven. ¿Se da cuenta? No solo eso, hay muchas doctrinas totalmente erradas de la verdad, fuera de la verdad, y se van a amontonar y cada vez hay más. Y entonces es nuestra responsabilidad, hermanos, es nuestra responsabilidad. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, corrige, haz ver el error, reprende con paciencia y doctrina, guiado por el Espíritu Santo, pero hay que corregir, hay que hablar, hermano. No espere que su hijo cambie, que su familiar cambie. No espere que cambie, hermano. ¿No? Gracias al Señor, ¿no? Me permite compartir con el mundo gráfico que está en mi entorno. Y personas que conozco, les mando videos y me dice, hermano Pablo, gracias por el mensaje, me has hecho reflexionar, ¿no? Me has hecho pensar, porque hay que hablar las cosas claras, hermano. El cristiano tiene la responsabilidad de haber las cosas claras, porque si tú no lo hablas, Satanás le va a engañar. Satanás está levantando cuántas cosas y cuántas mentiras. Entonces, ¿qué más dice? ¿No? Versículo 4. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Que si tú no les hablas y Satanás sí les habla, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad. Hermano, hay gente que está apartada de la verdad. Religiones, sectas, doctrinas, enseñanzas totalmente erradas. Y cuando tú ya quieres compartir la palabra de Dios, ya no te quieren escuchar, ¿no? Sus oídos se cauterizan por la mentira del diablo, pero tenemos que insistir. ¿Cómo termina esta lectura que hemos leído? Porque hemos leído hasta el versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué significa ser sobrio? Estar alerta, hermano. Porque si no, también si no estamos alertas, nosotros también podemos ser presas fáciles de caer en el engaño, de caer en mentiras. ¿Cómo nos mantenemos sobrios? Con la luz de la palabra de Dios, con la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo nos mantenemos sobrios? Con nuestra comunión diaria con el Señor, hermanos, ¿no? Nadie podrá engañarnos y cualquier mensaje errado, inmediatamente nosotros estamos ahí para corregir. Eso no está bien, eso no es correcto. Con la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, sé sobrio en todo. Hermano, mantenerse firme en el Señor, no todo es felicidad. Hay dificultades, hay pruebas. Y acá que dice el versículo, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. ¿Ve? No solamente por el lado espiritual, por los ataques y por la gente que se puede poner en contra, sino también por las situaciones que vivimos, hermanos, ¿no? Si hay un apagón, el apagón es para todos. Si hay una epidemia, la epidemia viene para todos. El COVID está dando a todos, cristianos y no cristianos. Amén. Pero somos llamados a mantenernos firmes en el Señor. Amén. Somos llamados a dar un buen testimonio delante del Señor. Las aflicciones van a venir. Jesús lo dijo en su palabra. Muchas aflicciones vendrán para el justo, dice la palabra. Pero Dios le librará de todas ellas. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo ya he vencido al mundo. Tenemos a Cristo Jesús, tenemos el poder de Dios a través de su Espíritu, hermano. Podemos soportar las pruebas. Durante este año 2020, muchos de los testimonios que hemos escuchado de la iglesia ha sido que hemos podido soportar. Amén. Que hemos podido soportar. Con la ayuda de Dios hemos podido soportar, hermanos. Vendrán muchas aflicciones más, mucho más cuando servimos al Señor, pero hemos podido soportar. Soporta las aflicciones. En medio de esas aflicciones, ¿qué más dice el versículo? Sigue anunciando el Evangelio. Haz obra de evangelista. Sigue predicando la palabra. ¿Entiende, hermano?
Sigue compartiendo el evangelio de salvación. Sigue dando a conocer la palabra, hermanos. La gente necesita escuchar para que sean salvos. Sigue hablando del Señor, ¿no? Y por último, ¿qué dice ahí? Cumple tu ministerio. ¿Eh? Cumple tu ministerio. ¿Entiende, hermano? Cada uno de nosotros ha recibido un ministerio para enseñar, para compartir, ¿no? La Biblia nos habla de 5 ministerios en Efesios 4:11, ¿no? Pastoral, evangelista, profético, apostólico, ¿no? Maestro. Algo de eso tiene cada uno de nosotros por los dones que Dios nos ha dado. El hecho es que no nos durmamos, hermanos, y dejemos que el ministerio ahí se vaya apagando. Si nos gusta compartir la palabra, compártalo, hermano. Hay un ministerio que ha recibido del Señor. Si le gusta enseñar, enseñe. Pero para enseñar, llénese más de la palabra de Dios. Llénese más del Espíritu Santo. Para que sea un instrumento de bendición. Pero no deje de cumplir con la labor que Dios nos ha encomendado, hermanos. Entonces, ya tenemos acá solamente 5 versículos, hermanos, para reflexionar. La gente se está muriendo sin Cristo y un día va a haber un juicio. Así dice el Señor en su palabra. Un día Dios va a juzgar a todos. Un día estaremos frente a la presencia del Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Que Dios nos ayude.